Se ha anunciado al país que el nuevo ministro de Salud Pública es el médico Daniel Rivera, ex director del Hospital José María Cabral Ibáez, presidente del Consejo de Directores de la Clínica Unión Médica del Norte, dirigente del PRM, precandidato a senador de Santiago, muy vinculado al sector de Hipólito Mejía dentro del PRM, pero sobre todo un hombre que yo particularmente creo que puede hacer un buen trabajo en salud pública, porque él tiene liderazgo y autoridad, él tiene sagacidad política, él tiene muchas destrezas personales. Esos son elementos esenciales en el Ministerio de Salud Pública. Es más, muchos amigos saben que en la transición del PRM, cuando se hablaba de que el ministro de Salud iba a ser desarrollado, pero el mejor que tienen es el doctor Daniel Rivera. Abiertamente yo se lo planteaba a varios amigos en conversaciones privadas, porque yo le veo las condiciones adecuadas para manejar los intereses, porque es eso el problema, es eso, y siempre se lo he planteado a Córdoba, es que el Ministerio de Salud Pública necesita una persona dura, con autoridad, como se dice popularmente, con destreza y habilidades políticas, porque es que es un concierto de intereses que se mueven ahí, que tú tienes que ser una persona muy habilidosa para sobrevivir, derrotar todos los obstáculos que se te presentan. Entonces, en ese sentido, yo le deseo suerte al doctor Daniel Rivera. Espero que haga un buen trabajo en el Ministerio de Salud Pública. Espero que ponga en marcha un gran plan y sobre todo que sus destrezas personales permanentemente las utilice para tratar de vencer los escollos, los obstáculos, los intereses que se mueven en ese cargo. Yo creo que puede ser muy bueno en ese aspecto. Ahí, a su favor, tiene la experiencia de dirigir el aparato de salud desde lo público, a través de un hospital regional, que en ese momento era un gran impacto. El hospital José María Cabral Ibáez de Santiago, en el momento en que fue dirigido por Daniel Rivera, era otra cosa con la carga de pacientes que tenía. Ya luego se aperturaron otros centros privados y otros de diferentes niveles del sector público que descongestionaron un hospital que en ese momento era una gran prueba de fuego. También tiene la experiencia en el sector privado, donde ha sido un gerente y un gerente exitoso. Entonces, esa combinación, ahora que se avecinan ya cambios en una pandemia que está llegando a su fin y en un proceso de vacunación que necesita de una gerencia y un cuidado más estricto, y luego entonces que vienen ya otros proyectos que esperamos en el sector salud se puedan lograr, la gerencia prima, y esa es su principal carta de presentación. El próximo domingo se va a elegir el nuevo presidente del PLD, el nuevo secretario general y los miembros del comité político. Muy interesante eso. Sí. Sobre todo porque la renovación del PLD se quedó en la gaveta en esta oportunidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues es que eso es un tránsito. No. Sí. Se creó una expectativa en torno a la renovación. Sí. Pero hay cuotas. Bueno, pero es un tema interesante. En breve venimos con ese tema.
En breve venimos con ese tema porque antes de eso, yo creo que el gobierno comete un grave error resolviendo el caso de Plutarco Arias con un decreto de destitución como ministro de Salud Pública y que ya se quedó así. Entonces, el presidente Abinader en su discurso dice que ya la impunidad no existe en ese país. Y tú te encuentras de que un escándalo como ese, entonces se tapa con un decreto, te quito y resuelto ese problema. Más de lo mismo con esa actitud. Porque lo correcto es que el Ministerio Público inmediatamente se hizo la denuncia, empiece a investigar. Es más, el propio comunicado del doctor Plutarco Arias es suficiente para abrir una investigación seria en torno a lo que ocurre en el Ministerio de Salud Pública. Al propio Plutarco Arias le conviene que eso se aclare. Si no tiene nada que ocultar. Vamos a estar claro. Si no tiene nada que ocultar, entonces a él le conviene que eso se aclare por su buen nombre. Pero ¿cómo es posible que el director del Gabinete de Salud Pública renuncia, Robinson Díaz, y hay que destituir al ministro? Y entonces ya con eso se solucionó el problema. No. Ahí hubo un intento criminal, ahí hubo un gravísimo intento de estafa con una licitación de jeringuillas a 25 pesos cuando eso cuesta 5 pesos. Y otras cosas que denunció el propio Plutarco Arias en su documento. Entonces tú no me puedes decir a mí que la impunidad no existe cuando eso queda tapado con el decreto que destituyó el viernes en la noche a Plutarco Arias. Así no, así no. Vamos a enviar un mensaje contundente y claro de que realmente queremos transparencia, de que realmente estamos interesados en combatir la corrupción administrativa en este país. Pero si dejamos eso así, ¿qué mensajes que estamos enviando? Que estamos haciendo lo mismo que hacían los otros. ¿Cuál ha sido la tradición de todos los presidentes en la República Dominicana? Se denuncia un escándalo de corrupción, destituyo al ministro o al director general y ya, así no. Eso es impunidad. Sobre todo cuando hay casos muy similares como ese que fueron de los primeros denunciados y promovidos por la actual administración. El caso mismo de INAIMPI, es decir, una licitación que se canceló, sirvió para en los días primeros del gobierno como bandera de la lucha anticorrupción. Sin embargo, ahora sucede algo muy parecido y sin embargo eso parece no encontrar el interés en promoverlo. Yo creo que la denuncia fue peor, el comunicado, realmente muy poco tino político, el comunicado que publicó el doctor Arias, fue una expresión quizás del momento, bueno, sin quizás, del momento, de la indignación que pudo generar el saberse desvinculado del gobierno por parte de un presidente amigo. Sin embargo, en esa comunicación se establece algo muy peligroso. Apropiarse, sectores que quieren apropiarse del presupuesto del sector salud. ¿Cuáles? ¿Mediante cuáles métodos? ¿Y quiénes son? Entonces, ese elemento coloca una carga al gran tema bandera de anticorrupción de este gobierno. Bueno, ya esta tarde el doctor Plutarco Arias fue despedido del Ministerio de Salud Pública. Aparece el doctor Daniel Rivera ya a su lado. Cuando se le despide, se supone que son amigos, son accionistas de la clínica Unión Médica del Norte. Se quitó a uno
y se puso a otro de la misma clínica Unión Médica del Norte. Entonces, ya, pero Plutarco Arias se va de ahí está, con una estela de cuestionamientos. Esa es la realidad. Ahí está. Gracias al amigo Felo Taveras por enviarme ese pequeño video. Gracias, Felo. Pero la realidad es que Plutarco se va con serios cuestionamientos, con muchas especulaciones encima de él, con muchos rumores encima de él. Y eso no le conviene absolutamente a ningún profesional. No, y además a un gobierno, fíjese, los 3 casos que se generaron le afectaron mucho. Y la respuesta a eso fue silencio. Y hoy entonces se paga con ese tipo de acción. Además, un derrumbe de esa naturaleza en apenas 6 meses. Es inaudito. En 6 meses que tú te desplomes de esa manera. No puede ser.